Hola queridos MOS, bienvenidos a un nuevo vídeo de Materia Oscura. Lo primero, lo siento, en estas edades de adolescencia, pues fijaros lo que me ha salido aquí. No me lo he podido ni maquillar ni nada, y además es un fastidio. Los que hayáis tenido algo parecido, lo sabéis. Así que nada, tendréis que soportarme con esta pupa en un labio, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Vamos allá porque hoy tenemos un tema muy apasionante, volvemos a la paleontología, a la antropología, y uno de los hitos más importantes de la humanidad fue la salida de África. Claro, esa salida de África fue muy gradual, es decir, no hubo una única salida. La humanidad toda nació en África y desde África se fue expandiendo por todo el mundo. Pero resulta que no todas las migraciones de las salidas de África tuvieron éxito. Solo una tuvo éxito, la última. Y han averiguado, un equipo de investigadores ha averiguado la posible razón de que esto sea así. Para poner las cosas en perspectiva, sabéis, vivimos en un mundo lleno de gente, miles de millones de personas, de distintos tamaños, de distintos colores, de distintas razas, por todas partes, desde los polos hasta las selvas. Pero todos, sin excepción, pertenecen a una única especie, Homo sapiens, la nuestra. Y esa especie nació en África hace alrededor de 200.000 años. Me diréis, pero ya había homos, ya había humanos antes de ese momento. Sí, ha habido otras especies anteriores a Homo sapiens, pero hoy vamos a hablar de Homo sapiens, de nosotros, de la nuestra, porque la nuestra es la única especie que queda de humanos en todo el mundo. Y todos los miles de millones de personas que están repartidos por todas partes son de esa única especie. Todas las demás desaparecieron. Bueno, pues como surgió en África en nuestra especie, Homo sapiens, igual que surgieron las anteriores, ¿no? Los primeros australopitecos de hace 2,5 millones de años también surgieron en África. África es la cuna de toda la humanidad. Pero seguimos hablando de nuestra especie, que es la última y la más reciente, ¿no? Y la que se ha impuesto y la que ha conseguido conquistar el mundo. Pues os digo, hubo un tiempo en el que todos los Homo sapiens vivían en África, que es el sitio donde nacieron. Esa fue la cuna. Y hoy, en la actualidad, todos los humanos no africanos, es decir, los que están fuera de África, que hay en el planeta, todos descienden de un pequeño y único grupo de personas que entre hace 60.000, 50.000 años se aventuraron a salir del continente negro y se fueron hacia Eurasia. Como os he dicho, ese no fue el único intento de migración de Homo sapiens. Los fósiles no mienten y sabemos que hay numerosos hallazgos que nos hablan de un número indefinido de migraciones fuera de África anteriores. Migraciones todas fallidas, intentos fracasados. No dejaron rastros genéticos en los humanos actuales. Todos los humanos actuales, repito, tenemos rastros genéticos que nos llevan a una única migración fuera de África, un pequeño grupo de humanos que salió de África hace entre 60.000 y 50.000 años y que se fue expandiendo hasta poblar el mundo entero. La cuestión es, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué, si hubo, antes de que esta expansión exitosa de hace como 50.000 años, ¿por qué todas las demás fracasaron? Es decir, ¿qué tenía de distinta esta última oleada de humanos de nuestra especie que finalmente tuvo éxito? Pues según un estudio recién publicado por la Universidad de Cambridge, pues es que aquellos humanos, los que al final tuvieron éxito, esa última emigración, se habían, entre comillas, entrenado sin salir de África durante varios miles de años. Se habían entrenado ¿cómo? Pues ocupando hábitats muy distintos dentro de África, acostumbrándose a vivir en ambientes tan distintos como la selva tropical, el desierto más árido, zonas montañosas, pero todo sin salir de África. Es decir, que toda esa ocupación que hubo
de hábitats diferentes del original, del hábitat original humano, sirvió para que nuestra especie se preparara para las condiciones completamente distintas a las africanas que se encontró después cuando salió de África. Ese entrenamiento no lo tenían los miembros de nuestra especie ni los humanos que habían salido antes de África, con lo cual se encontraron en territorios en los cuales sencillamente no podían sobrevivir. Esa es la razón. ¿Qué hicieron los investigadores? Pues ensamblar un conjunto de datos de sitios arqueológicos, de información ambiental, que cubre los últimos 120.000 años en África, ¿vale? Y después, con métodos que se utilizan en ecología para entender cómo cambian los nichos ambientales, pues cómo cambiaron esos hábitats ocupados por los humanos, pues se dieron cuenta de que en ese periodo los humanos aprendieron a utilizar hábitats muy diferentes, cosa que no habían hecho antes. Los resultados, efectivamente, muestran que el nicho humano, el nicho original humano, empezó a expandirse hace alrededor de 70.000 años y que esa expansión fue impulsada por humanos que habían aumentado ya el uso de distintos tipos de hábitat dentro de África, desde bosques hasta desiertos. Eso es un resultado clave para esta investigación, porque claro, hubo dispersiones anteriores durante ventanas particularmente favorables, donde había más lluvia, donde las condiciones del desierto del Sahara estaban más mitigadas. Se formaron durante épocas anteriores corredores verdes para que los humanos pudieran pasar a Eurasia, y a pesar de todas estas ventajas, los intentos de los humanos por salir de África no prosperaron. Sin embargo, en esta última migración, ya os digo, de hace 60 o 50.000 años, que las condiciones geográficas para salir eran mucho peores de otras que lo habían sido en el pasado, no había corredores verdes, es decir, habría sido mucho más fácil que lo consiguieran migraciones anteriores, pero no lo hicieron, a pesar de que las condiciones, ya os digo, eran mucho mejores. Bueno, pues sin pasillo verde ni nada, o sea, en una ruta mucho más dura, fue justamente esa última migración de hace 60-50.000 años la única que consiguió tener éxito. Se han propuesto distintas explicaciones para entender por qué ese y no ninguno de los anteriores fue el único intento que tuvo éxito en la dispersión de los humanos fuera de África. Se ha dicho innovaciones tecnológicas o quizá inmunidad a ciertas enfermedades obtenidas gracias a las mezclas genéticas con otros homínidos. Los autores de este estudio descartan esas posibilidades. De hecho, en aquel momento tan crucial para la historia de la humanidad, no hubo innovaciones tecnológicas muy grandes. Es decir, estos que tuvieron éxito no tenían más tecnología que los que habían fracasado antes. Y los intentos, los eventos de mezcla que se habían producido antes también, pues tampoco consiguieron que aquellas antiguas migraciones humanas tuvieran éxito. Tuvo éxito solamente esta última. Por eso en su estudio, sin embargo, los investigadores dan con lo que es la clave, que es lo que os he dicho antes. Lo que queda bastante claro es que antes de su dispersión definitiva, los humanos aumentaron el número y la calidad y los tipos de hábitats en los que podían vivir dentro de África, sin salir de África. Y eso fue una especie de entrenamiento que sea como fuere, permitió que los humanos fueran ocupando paulatinamente territorios cada vez más extensos, cada vez más variados, venciendo barreras geográficas y adaptándose a condiciones muy diferentes. Todo lo cual les permitió salir de África y tener éxito en su aventura. A diferencia de los humanos anteriores que intentaron salir de África, dicen los propios investigadores, los grupos humanos que se marcharon a Eurasia hace entre 60 y 50.000 años, pues ya iban equipados con una flexibilidad ecológica totalmente nueva, como resultado de esto que os he contado, ¿no? De ir lidiando con hábitats climáticos muy distintos, muy desafiantes y muy variados antes de sin salir de África. Y eso les proporcionó un mecanismo clave para su éxito adaptativo
el éxito adaptativo de nuestra especie más allá de la patria africana. Lo que sucedió después de esta última salida, lo sabemos. Las barreras climáticas y geográficas impidieron que esa salida de África, lo más lógico hubiera sido llegar primero a Europa, pero resulta que Europa fue de los últimos lugares a los que llegó aquella población, ¿no?, a lo largo de miles de años. Salieron de África, se fueron hacia lo que hoy es Oriente Medio. Desde ahí las rutas más fáciles eran hacia el Extremo Oriente. De hecho, ya tenemos representantes de nuestra especie hace 60.000, 60 y tantos mil años en países de Extremo Oriente, y solamente hace 40.000 años, es decir, unos 20.000, 20 y tantos mil años después de haber salido, consiguieron vencer las barreras naturales que nos separaban de Europa, a saber, pues un desierto tremendo en la parte africana y los montes Urales en la parte europea, los montes Urales que dividen el continente europeo de Asia, ¿no?, de Siberia. Hace unos 40.000 años, aquellos humanos descendientes de aquella migración exitosa que ya había conquistado Asia, ya eran lo suficientemente hábiles como para ser capaces de cruzar en los Urales, de ese ambiente de montaña tan tremendo, ¿no?, y entraron en Europa hace alrededor de 40.000 años. Sabéis que en Europa se encontraron con que no estaba desierta, sino que había otros humanos diferentes, los neandertales, que procedían de una migración humana no de Homo sapiens, sino muy anterior, de hacía por lo menos 800.000 años atrás, y que había desembocado en los neandertales. Claro, hace 800.000 años es posible que hubiera un periodo de condiciones mucho más favorables para que aquellos africanos de hace 800.000 años pudieran llegar a Europa, y ahí se quedaron y se convirtieron en los neandertales. Mucho tiempo después, hace unos 200.000 años, surgió nuestra especie, más inquieta, más preparada para vivir en sociedad, quizás, más dotada de alguna manera, pues nació en África, inmediatamente intentó expandirse, pero no lo consiguió. No lo consiguió hasta hace 60, 50.000 años, que es esta historia que os acabo de contar. Así pues, estamos ante una importante pieza que consigue explicar una parte muy importante de nuestra evolución y consigue explicar la razón por la que hasta el final, hasta esta última migración que tuvo éxito, nuestros antepasados africanos lo intentaron varias veces, pero no consiguieron salir de África. Repito, todos los rastros genéticos que tenemos proceden de un pequeño grupo de Homo sapiens que abandonó África hace entre 60 y 50.000 años. Todos los que lo habían intentado antes no dejaron ninguna huella genética, es decir, fracasaron estrepitosamente. Hasta aquí lo que os quería contar hoy. Si no estáis suscritos, no dejéis de hacerlo y nos vemos la semana próxima. Somos Mo.